Señal directa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin lugar a dudas, en México estamos viviendo una de las peores crisis de sequía de que se tenga noticias en la historia. Por supuesto, a lo largo de los siglos han ocurrido situaciones similares, pero posiblemente en estos momentos estamos tocando fondo. Lo que hemos venido escuchando en los últimos meses con respecto a la crisis del agua en la zona metropolitana de Monterrey, lamentablemente está también ocurriendo en otros estados de la República, como es el caso de San Luis Potosí, de igual manera como es el caso de Michoacán, en donde se ha identificado que incluso los vasos lacustres y las presas tienen menos del 1% de su contenido de agua, con el impacto que esto significa, primero, de crisis para el consumo humano y para la producción agropecuaria. Las sequías en nuestro país, aunque han ocurrido a lo largo de la historia, han tenido también crisis en el 2010, en el 2011, y precisamente por ese motivo, en el 2013 se generó lo que se conoce como el Programa Nacional contra la Sequía, que abarca diversos aspectos, algunos de ellos considerando ese fenómeno global que lamentablemente viene ocurriendo, que es el cambio climático y el calentamiento global. En ese sentido, valdría la pena recordar, porque tiene relación directa la sequía que se vive en México y en diversos países en el mundo, que a lo largo de las últimas décadas han venido ocurriendo cumbres para el control del calentamiento global, cumbres para la crisis del clima en nuestro planeta, incluyendo la inicial de 1992, la Cumbre de la Tierra, seguida por la de Kioto en 1997, en el 2009 Copenhague, en el 2013 Varsovia, en el 2015 la Gran Cumbre de París, que posiblemente haya sido una de las de mayor impacto, en el 19 en Chile y la más reciente en el 2021 en Glasgow, la número 26. En todas estas cumbres se ha encontrado la conclusión de que las principales causas que provocan el calentamiento global y como consecuencia de ello, por ejemplo, las sequías a las que he hecho referencia, incluyen el aumento de gases de efecto invernadero a través de la combustión de precisamente elementos fósiles, el aumento exponencial de la población, la destrucción de ecosistemas tanto terrestres como marinos, y por otro lado, en estas mismas cumbres se ha reconocido que los principales impactos ambientales que se han generado es la extinción de diversas especies, la acidificación de los océanos, las migraciones masivas, los cambios en los ecosistemas y algo que lamentablemente puede llevarnos a una crisis mayor en los próximos años, que es el derretimiento de los polos y el incremento hasta en 80 centímetros en los próximos 20 años del nivel del mar. También los fenómenos meteorológicos externos que podrían estar generándose en los últimos años pueden estar directamente relacionados o están directamente relacionados con este cambio climático. Y por otro lado, es importante recordar que también en estas diferentes cumbres sobre cambio climático se ha señalado la importancia de que no se incremente bajo ninguna circunstancia en 1.5 grados centígrados
la temperatura global, lo cual ha ocurrido ya hasta en 1.1 grados centígrados desde la Revolución Industrial. Lamentablemente, en las últimas décadas se ha incrementado la temperatura del globo terráqueo a una velocidad mucho mayor de la que se tuvo en los últimos 200 años, por ejemplo. Las temperaturas de amplias zonas terrestres del hemisferio norte podría llegar a superar hasta en 0.8 grados centígrados los valores de las últimas décadas. El Ártico posiblemente tendrá un incremento del doble de la temperatura global para las próximas 3 décadas, y eso lamentablemente va a contribuir al derretimiento de las reservas de hielo en estas regiones del mundo. Y por otro lado, es muy importante señalar que las diversas cumbres han sugerido que los principales mecanismos que se deben abordar por las naciones para lograr un mayor control de la temperatura global, evitando el calentamiento de nuestro planeta y de esa manera reduciendo los riesgos de las sequías a las que he hecho referencia en el inicio de mi comentario, como la que se está viviendo en Monterrey, pero en otros lugares de la República Mexicana, deben incluir la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, pero también metano, que es el segundo gas que más importantemente contamina y genera calentamiento. Un incremento en el financiamiento respecto de los temas de clima, un incremento en los fondos para el control de daños y para el control de las pérdidas, particularmente forestales, que también contribuyen de manera significativa a estos fenómenos. Dejar de aprobar proyectos que deterioran el medio ambiente, como son aquellos en donde la producción de energía es a través de la combustión de fósiles, y finalmente invertir más en la conservación y en la restauración de los ecosistemas. Esto a nivel global, esto a nivel gubernamental, pero recordemos que en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, todos tenemos también una tarea que cumplir, una tarea que reduzca la emisión de este tipo de gases invernadero, y seguramente entre tareas tales como la adecuada disposición de la basura, el menor uso de los vehículos de combustión interna, de nuestro uso personal y familiar, y por supuesto el uso de medios de transporte menos contaminantes podría, entre otros aspectos, contribuir a la reducción de esta crisis climática que está generando graves problemas de sequía en nuestro país. Podría escucharse extraño, pero dice la voz popular: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Probablemente no haya suficiente agua para ponerlas a remojar, pero sí consideremos lo que está ocurriendo con nuestro hermano estado de Nuevo León y con otras regiones y países del mundo.